Bueno, les presento a Miguel Ángel Vidaurre, que está acá al lado mío. Lo invitamos para este proyecto y esta conversación porque él realizó un documental que se llama Marker 72. Bueno, quizás él puede comentarlo mejor que yo, por supuesto, pero trata la venida del documentalista francés Chris Marker, que acompañó, no en calidad de equipo, sino en calidad de amigo probablemente, a Costa Gabras cuando vino a grabar a Chile. Contexto, para quienes no conocían mucho de la película se grabó casi completa acá. Entiendo que completa, pero entiendo que hicieron algunas cosas en Francia igual, pero se grabó en Santiago y en la Quinta Región. O sea, quizás puedan reconocer algunos lugares si es que no lo sabían, pero se notan bastante. Y bueno, lo primero que voy a hacer alguna relación igual porque en el documental de Miguel Ángel habla mucho sobre la producción de la película y quería partir un poco sobre eso, en verdad, como porque entrevistaste a muchos cineastas, productores, sí. Entonces hay bueno, Carlos Flores lo menciona en el documental, es una de las producciones más grandes y como que acaparó, o sea, el productor Alberto Sellery menciona que fue una de las producciones más grandes internacionales que se ha hecho en el país, como que acaparó toda la ciudad y eso fue bajo el alero de Allende, que bueno, Costa Gabras había venido igual antes a Chile, eso lo comenta Gabras en una entrevista y conoció el país, conoció Temuco, cuenta también, y ahí, bueno, gracias al Biosoto que toma contacto con Costa Gabras, viene acá a Chile y deciden grabar la película acá. Viene antes de que hiciera como toda la... Ya tenía la idea pensada, digo, claro. Pero viene antes y se reúne con Allende y él le presta como ropa, claro, va a decirle que tiene toda su alero acá para trabajar. Que además fue en el contexto en que habían censurado una película de él, ya La Confesión, creo. Claro. Entonces acá ya había censura de esa película y fue como... ¿Nos puedes contar un poco sobre a quiénes entrevistaste igual un poco y el contexto de esta gran producción? Lo primero agradecer por la invitación. Hace tiempo que estábamos conversando ahí de venir. Y bueno, gracias que se quieren porque son 2 horas igual. Es pesado, ¿no? Esta es una película que mientras uno más la ve, tiene cosas más interesantes. O sea, sobre todo desde Chile, ¿no? Claramente son esas películas que funcionan mucho más en un país determinado y con una historia determinada. Los franceses la verán desde otro lado, en Estados Unidos como un thriller político, pero a mí cada vez me da más vuelta y de hecho ahora hace tiempo que he andado arrastrando otro documental que lo he pateado muchísimo y que nace de esto y ahora que vienen los 50 años, ¿no? Obligado a entrar de nuevo, ¿no? Porque esto es una película rarísima para nosotros, es decir, está lleno de conexiones extrañas. Si ustedes se ven los créditos hasta el final, está el juez Guzmán, que aparece muy joven siendo periodista como a la mitad de la película, y es uno que le pregunta al ministro, me acuerdo, o al presidente, es uno de los que dice algo así como: usted sabe que están violando los derechos humanos, o una cosa así. Y después el juez Guzmán lo vamos a encontrar décadas después con Pinochet y todo el tema. Aparece la Gloria Lazo en un papel chiquitito que la torturan, ¿no? Yo hablé con la Gloria Lazo, somos amigos hace tiempo, y cuando viene el golpe, ella la toman presa y la tortura. O sea, la película en ese sentido opera tiene una dimensión profética muy extraña, ¿no? Que obviamente nadie la leyó así desde Chile en ese momento. O sea, la película se pensó en Chile, porque en Chile no pasaban esas cosas. O sea, esa era la idea, ¿no? Esa era la idea del equipo Costa Gabra. Esto pasa en Centroamérica, pasa en Brasil, pasó en Uruguay, que la película se supone que sucede en Uruguay. Pero en Chile esas cosas no pasan, ¿no? Era como esa idea de que este país como ilustrado, ¿no? Esas cosas no podían pasar. Bueno, pasó, sabemos, ¿no? Varios de los técnicos que aquí aparecen, bueno, ahí está Silvio Gallosi, que estuvo encargado de lo que en el cine es la segunda unidad, ¿no? Las escenas como de movimiento, ciertas persecuciones, qué sé yo. Hay varios fotógrafos chilenos que también trabajan. Incluso el famoso Chris Marker se supone que está por ahí, pero él no aparece. Chris Marker es un personaje que en general ayudaba a todos los amigos, pero no salía en los créditos, ¿no?
tenía una humildad poco habitual en este medio, ¿no? ¿Cómo nació un poco todo esto? Yo conocía la película obviamente desde la época de la dictadura, de una película que en Chile circulaba por VHS, que se veía la mitad de las cosas como era todo en la época, es decir, unas copias malísimas, oscuras, qué sé yo, bien cortadas. Recuerdo que la primera vez que la vi me causó una sensación muy extraña porque la vi en el campo, el campo Oriente de la Católica. Y yo estudiaba en el campo Oriente de la Católica. Y sale una escena en el campo Oriente de la Católica. Entonces, son esas películas que como cuando uno vive acá, te empiezan a rebotar las imágenes, ¿no? Es decir, en ese patio yo estaba todos los días sentado tomando café, ese patio sale en una escena donde reprimen ahí un grupo de estudiantes, entonces me quedo dando vueltas en ese momento, no la tomé más allá de eso, no sé, no tenía idea qué iba a hacer con mi vida en ese momento, no iba a hacer un documental, y quedó ahí flotando, ¿no? Después se dio acá, creo que el Normandí hizo un estreno más o menos grande. En 2001 claro, recién se estrena acá. Así como a nivel así claro. Masivo. Y fue muy extraño de nuevo, ¿no? Volver a verla, qué sé yo, encontrarse con gente que estaba en la película y que uno conocía por otro lado. Muchos de ahí los vimos después en teleseries. O sea, creo que salía la Claudia Muschmayer. Sí, también. Yo no me acordaba haberla visto en su momento. Y varios más, personajes que después se dedican a la comedia, al humor, varios personajes, papeles chiquititos. Sí, entretenido. Es como uno podía ir acercando, haciendo como una lupa, ir deteniendo la imagen, ¿no? Y decir, mira acá, esta calle, esta situación. Es bien interesante, son pocas las películas que nosotros tenemos de este calado que pueden hacer eso, ¿no? Y cuando ya me decidí, yo no había tomado esta película como el tema de mi documental. Mi documental era otra cosa, mi documental era de un documentalista francés que es como mi inspiración constante, ¿no? Que es Chris Marker, que vino a Chile el año 72 con el equipo de Costa Gabra, vino de forma anónima porque él viajaba así, se metía en los países, hablaba con gente, era un documentalista que nunca se fotografió, hay como 3 fotos incluso hasta ahora en internet, no hay nada más de él, nunca se filmó, entonces la gente no lo conocía físicamente, menos en esa época, ¿no? Donde es muy difícil. Entonces deambuló por la Unidad Popular preguntándole, presentándose, la gente no le creía, eso era lo más divertido, ¿no? O sea, llegaba donde un director de cine y decía yo soy Chris Marker y tal, y la gente le decía, ok, claro, de más, pero nadie le creía, digamos, o sea, y llegó finalmente donde Pato Guzmán y fue Chris Marker el gran responsable en el fondo de que la batalla de Chile se haya filmado finalmente, ¿no? O sea, ustedes saben que en esa época estaban bloqueadas la compra de películas vírgenes en Chile, no se podían entrar películas vírgenes a Chile, y Chris Marker armó una especie como de tren clandestino, ¿no? Y trajo películas, y con eso se filmó buena parte de la batalla de Chile. Y después él fue responsable también de sacarla de Chile después del golpe y llevarla a Cuba primeramente, después a Francia y después el estreno, ¿no? Incluso aquí sale Yves Montand, ¿no? Chris Marker con Yves Montand hicieron varias cosas, varios actos políticos en Francia en apoyo a Chile, que están filmados por ahí en YouTube, qué sé yo. Bueno, la idea partió de ahí, ¿no? Con Chris Marker llegando a Chile con Costa Gabra, y de repente Estado Sitio se convirtió en una película interesante para el documental. No era el documental de ella, pero habla mucho de la escena, como sí. Que eso es lo que más, al verlas después, o sea, las vi por separado, con mucha distancia, sí. Esta peli. Y que como que enganchamos con ese punto, ¿sí? Porque nunca la habíamos leído así. No. O sea, empezamos a leer temas, por ejemplo, hay un par de anécdotas que creo que son interesantes. Bueno, se filmó en Santiago y Valparaíso, en muchos casos, ¿no? Hay unas escenas creo que en Viña, bueno, la carretera, el camino que une Santiago, qué sé yo. La idea era que pareciera Uruguay, esa era como la idea. Era una película grande, pero chica al mismo tiempo, es decir, no era una película, no tenía grandes financiamientos, tenía buenos actores, tenía un director que venía justamente con problemas políticos, con cierta izquierda, más bien de tono stalinista. Es un director de izquierda, pero que estaba chocando con la Unión Soviética en ese momento por algunas películas y después va a chocar más, de hecho. Sí. Chris Marker, de hecho, lo acompaña a dar un par de funciones clandestinas en algún momento en la Unión Soviética. Y llega acá, se junta con Allende, le plantea el proyecto. Allende es honesto, le dice que no hay plata tampoco, o sea, lo quisiéramos apoyar, pero no tenemos películas, o sea, podemos apoyarlo en equipo técnico, en gente, en actores. Y lo apoyan de una manera muy extraña. Lo apoyan con el ejército. Eso es como siniestro, ¿no? O sea,
Esa toma, esa escena que es como en la Gran Avenida, como en San Miguel, donde se ven las copas de agua y todo ese tema. Son puros soldados, la mayoría son soldados, claro, otros son civiles con trajes de soldados. Contaban ahí algunos extras que yo conocí que se produjo un fenómeno muy extraño que se leyó después, porque todo esto se lee después. En ese momento uno está haciendo una película contra el imperialismo, apoyando, o sea, conmemorando el golpe uruguayo, no está pensando en Chile. Que eso es lo interesante, esa gente no está pensando en Chile, está pensando en lo que pasó en otros países, eso que no pasa acá. Mucha gente que era militante en ese momento, militante del Partido Comunista, del MIR, etcétera, funcionaron como extras porque que apoyaban el proyecto y les pasaron armas reales, que en la realidad nunca tuvieron. Entonces, cuando te cuentan después eso, es como un teatro, ¿no? Como un absurdo así extrañísimo. O sea, tuvieron armas que después se las quitaron porque había que devolverlas. Tuvieron militares que aparecieron haciendo lo que meses después iban a hacer. O sea, de hecho, hay un escritor francés que tiene la idea de que incluso, de una forma muy extraña, ¿no?, para muchos militares y para muchos de la época de Fuerzas Armadas se convirtió como en una suerte de práctica, como una especie de ensayo de algo que a lo mejor ni siquiera sabían, ¿no? O sea, algunos de ellos, pero como que de alguna manera les sirvió como para funcionar de esa forma. Ese tema fue súper discutido entre Allende y otra gente de Chile Film y todo, porque era la idea de que iban a haber muchas armas dando vuelta en una época de mucha tensión. Sí, pues de hecho, tú habrás cuenta que se junta con Jack Chonchol también como... se tuvo que reunir con todo, no, claro, todo el mundo. El que estaba ocupando, era muy raro que un ejército te pasara las armas o que participaran de un evento así, ¿no? Y además ya habían tensiones radicales y políticas al interior del mismo ejército y el del ejército hacia los partidos de izquierda. Entonces, es más, yo el documental que estamos trabajando ahora, son las conexiones que uno hace después. Uno podría pensar que, por un lado se estaba filmando la batalla de Chile, en la misma época, ¿no? Paralelo. La batalla de Chile, y la batalla de Chile estaba instalando una épica, ¿no? El pueblo, la multitud, ¿no? Y estaban llegando a esto y se iba a lograr, ¿no? De alguna manera, sin quererlo, porque ahí hay una frase de Chris Marker que la repite siempre, ¿no? Que él dice, nadie sabe lo que filma, ¿no? Ese es como su principio de trabajo. O sea, uno cree que está filmando esto, pero resulta que está filmando otra cosa. Dice, Costa Cabra cree que está filmando un golpe de Estado en Uruguay que ya sucedió, pero en el fondo está filmando un golpe de Estado que ya viene, ¿no? En o sea, ¿okay? Y de alguna manera la película está lleno de esos elementos. Hay una escena que también, por ejemplo, hay una escena de tortura, ¿no? Cuando muestran como las escenas cuando iban a la escuela de las Américas, claro, ¿no? Los militares. Como 2 años antes, en Chile se había filmado un documental extrañísimo, muy, muy extraño, que véanlo porque está en YouTube, que también lo vamos a usar, yo uso todo el material que pillo con autorización y sin autorización, que es de Héctor Soto. Héctor Soto era el gran fotógrafo de la época y que fue el fotógrafo del Chacal, ¿no? El Chacal de Neutral. Y él hizo un documental, filmó un documental. Héctor Río. Y Héctor Río hizo un documental como antes de la película, como el 71 creo, que era sobre torturados brasileños, después cuando el golpe de Estado en Brasil, llegan escapando de Brasil acá brasileños que habían sido torturados. Él los entrevista y es la primera vez que de alguna manera se entiende desde acá que existe algo así como un manual de torturas, ¿no? Que no es simplemente el llegar y torturar gente, ¿no? Que no es una especie como de gesto irracional de un grupo de dementes, sino que hay una formación, hay una racionalidad, hay manuales, ¿no? Hay un manual que de hecho está publicado, viene con dibujo, es terrible, pero no es solamente saber la historia, ha existido a lo largo de la historia, cosa de ver los manuales de la Inquisición, ¿no? Están ahí. Y Héctor Río hace este documental que se llama No es tiempo de llorar, o No es hora de llorar. Dura como 15 minutos, pero es muy extraño porque toma los brasileños describen las torturas y Héctor Río hace una especie como de recreación, como si fuera una recreación de tortura muy bien fotografiada, casi demasiado bien fotografiada,
que se ve como estéticamente lograda, ¿no? Así como... Entonces se logra una cosa muy extraña, porque también se hizo con la idea de denunciar algo que sucedía en otro país, pero que no sucedía en Chile, ¿no? O sea, son obras que constantemente están apelando a que esto no puede pasar en Chile. Entonces ahora cuando estábamos trabajando para esta otra idea, y de nuevo volviendo a leer y a ver la película y cruzando estas películas, uno se da cuenta que, claro, o sea, de alguna manera, cuando se filma esta película, Chile, entre comillas, ya está condenada. O sea, hace ya un par de años que ya los papeles están listos, ¿no? O sea, ya, o sea, de alguna manera ya no nosotros, pero se sabía, digamos, a nivel de la alta política externa, de que esto iba a pasar. Entonces, son películas en ese sentido muy particulares. Carlos, ¿En qué mes se filmó? ¿Cómo? ¿En qué mes? Esto se filmó no sé, en finales del 71, entiendo. Entre el 71 y el 71 72. Se iba a estrenar el 72. Sí. Después se aplazó por distintos motivos y ya después se aplazó Sí. aparentemente. Sí. Claro, decir que a propósito de Torrijos y todas estas personas que estamos mencionando, me llama mucho la atención, o sea, sé que es algo que pasa y es una de las cosas que hemos estado hablando en los últimos dos visionados, que Nemesio es una excusa para hablar del contexto de estas películas, que además en un tiempo muy acotado, nosotros partimos como con el primer documental experimental donde participa Nemesio en el 68, pero todo se concentra entre el 72, que hay ya 3 proyectos, que está cuatro, la expropiación, Balmaceda, que no se logra hacer, esta... Y bueno, Principio del 73, Realismo Socialista, que también tiene un papel mucho menor que acá, pero es la excusa para hablar del contexto y sobre todo esta película me hizo pensar mucho en todos quienes aparecen acá en esta película, que se repiten en las otras. Por ejemplo, la próxima que vamos a ver, Queridos Compañeros, de Pablo de la Barra. ¿Ya? Pablo de la Barra aparece acá como productor no me acuerdo cuál es su cargo, pero claro, aparece Pablo de la Barra, aparece ¿quién más? Bueno, Eduardo Durán, que fue productor de Queridos Compañeros, aparece Luis Poirot, Sí, aquí como aparece fotógrafo, fotógrafo y que fijo. son las fotos que tenemos acá en el archivo, aprovechando ¿En serio? Claro, foto fija. Foto fija. Bueno, qué bueno. Vamos a venir al archivo. Sí. Estas son tomadas por Luis Poirot. Al A mí principio, me abren el archivo. Al principio, cuando las estábamos revisando, yo no conocía esta película. Y después dije, ¿por qué estas tomas son de él como boxeador? Y después dije, ¿verdad que la película se trata del presidente de Uruguay? Porque es caso real. Y él tenía su faceta de boxeador también. Entonces, estas son pruebas de cámara que como para personificarlo, supongo, Sí, pero no quedaron. O sea, esto No, claro, son las fotos fijas que se usaban para prensa, claro. o esas cosas. Y Luis Poirot también fue director de fotos de Queridos Compañeros. Entonces, esto viene después, la vamos a hablar después y nos hemos repetido. Bueno, también hablamos de Coco Paredes en Chile Films, hablamos mucho de Chile Films para Balmaceda, como teníamos solo material de archivo para hablar. Balmaceda, ¿en qué? Porque, o sea, Balmaceda hubiese sido de alguna manera políticamente incluso más profética. ¿Cachai? O sea, con el final histórico de Balmaceda. Hablamos mucho de eso, como con la figura de Allende. Y bueno, quería mostrarles igual un poco esto fue lo que me voló la cabeza cuando lo vi, no lo noté yo, lo notó una de las chicas del equipo. Bueno, está Aldo Francia como actor y me pareció muy divertido porque yo no lo registré al tiro. Y cuando lo presentan, supongo que, no sé si está con un nombre falso, pero los documentos que le piden, porque el doctor que está en la ambulancia, le dice, ¿usted es el doctor Francia? Ahí está. Ahí está adentro de la... Y le dice, doctor Sánchez, creo que le dicen. Y después la enfermera acá, o la secretaria, le dice, buenas noches, doctor Francia. Y lo menciona por su nombre. Y acá, cuando está el periodista acá imprimiendo todo, acá se ve el afiche de Ya no basta con rezar. Qué bueno. Y yo no lo había notado. No, tenés razón, allá atrás. Sí, ahí atrás. Es una de las cosas que se ve en este afiche. Bueno. Que es del mismo año, la película.
y lo dejan, o sea, no creo que no lo hayan notado, No, o sea, claro, entonces me claro. parece muy interesante y de hecho lo estábamos viendo, bueno, no sé si pueden notar todos los espacios que son reconocibles, si sabemos que es Chile y Chile en el 72, y en uno de los momentos que están como en el Congreso discutiendo, están en la UNCAC 3. Y Ramón, que está acá de invitado, me dijo que el fondo que se veía atrás era una obra de Iván Vial. O sea, dejaron todo igual, no quisieron como poner telones. No. Entonces, me parece muy interesante como todas estas conexiones para hablar un poco más de todos estos cineastas, productores, camarógrafos que estaban trabajando todos, no todos juntos, no todos mezclados, pero todos estaban haciendo un montón de producción en esos años y me pareció súper interesante también verlo en tu documental, porque nombrar todas las películas que se estaban haciendo. Bueno, Celery dice que estaban terminando Voto más Fusil en Chile Films. Sí. Entonces, Había un poco de Manuel muchas Rodríguez. películas que estaban en proceso. Raúl Ruiz estaba haciendo varias de sus películas en ese momento. Sí. Y ese año, a fines de ese año, aparece también otra que es quizás la película más extraña chilena filmada en ese momento, que ahora la USACH la digitalizó y la mostró, es un mediometraje que se llama Nosferatu chileno o Escenitas criollas, ¿no? Y que también tiene un poco esto, un vampiro que aparece en el campo chileno y es perseguido por un cura, ¿no? Y se pasean por Providencia, acá por la zona del Vaticano Chico, y ahí pasea el vampiro. Y lo bueno es que el director, no me acuerdo cómo se llama, Castilla, hizo una sola película, él es escritor, no filmó nada, pero utiliza un sistema que en la época se estaba usando mucho, ¿no? Que dejar que el actor transite por un espacio natural sin intervenir. Entonces, claro, de repente uno ve al vampiro y atrás se ve un grupo Patria y Libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces unos rayados, entonces todo pasa a ser parte de la película, ¿no? Las decisiones del Gabra y equipo también eran bien interesantes en ese sentido, porque, está bien, o sea, Gabra también yo creo que ahí hizo un juego, cuando los gringos hacen películas basadas en otros países, también les da lo mismo, ¿no? O sea, lo que pasa es que hasta que te toca tu país es que tú te das cuenta de ciertas cosas, ¿te fijas? O sea, uno te dicen, este golpe de Estado en Uruguay, la cuestión fue filmada donde sea, les da lo mismo, ¿sí? ¿No? Pero cuando tú conocías el país, conocías el contexto, es que las cosas tienen otra lectura. Pero también yo creo que lo interesante que pasaba era que, ¿y por qué llamó tanto la atención el proyecto? Un poco por el tamaño, obviamente, o sea, la cantidad de extras, los actores famosos, pero además, Costa Cabra, y se nota mucho en la película, venía de hacer un cine político, pero es un cine que mezcla género, ¿no? Es decir, no es el cine solamente político de discurso, sino que es un thriller, es un policial, ¿no? En todo su sentido, o sea, hay persecuciones, hay disparos, hay policía, hay un tema político, obviamente. Y el tipo trajo, hay gente que conoció a los camarógrafos, su director de foto, claro. Y trajo a otro camarógrafo que él había trabajado en películas de acción en Europa, entonces venía a trabajar un poco por contexto, ¿no? Por ejemplo, en Francia en esa época, en el 70, se estaban haciendo mucho cine negro francés, ¿no? Lo que los franceses llaman los polares, ¿no? Que son el cine como los que hacía Alain Delon, ¿no? Como muy estilizado, ¿no? Con muchas cámaras. Y los italianos estaban haciendo mucho cine terror, ¿no? Como Dario Argento, ¿no? Esto con unas cámaras que se movían, mucho zoom, ¿no? Entonces, la idea de Gabra era hacer una película política, pero que al mismo tiempo tuviera el ritmo de una película policial. Y se fijaron que está lleno de zoom, la cámara se mueve, se aleja, los persigue. Porque el tipo tenía una idea bien astuta, que era... a ver, si yo le presento a la gente y digo, mira, los militares hacen esto, mucha gente me va a decir, no quiero saberlo, ¿no? Que lo que pasa muchas veces con las películas es que tienen esas cosas. No quiero saber. En cambio, si yo me lo gano por el lado del policial, posiblemente la gente va a ver el policial, pero obviamente le van a entrar un montón de dudas y de problemas, ¿no? Era algo que recién estaba apareciendo esa idea, ¿no? De hacer un cine de alguna manera con mensaje político, pero que no tuviera esa cosa de repente tan obvia, ¿no? Tan declarada, tan... Incluso las primeras películas de Costa Cabra tienen un poco eso, ese tono así como directo, ¿no? En cambio acá uno dice, es entretenida la película, o sea...
hay un trasfondo terrible y todo el tema, pero la película me gana por ese lado, ¿no? Entonces, De eso hecho, es interesante. a propósito de eso, quería mencionar para ser breve, pero una anécdota o sea, en verdad una entrevista a Carlos Flores, en que habla un poco sobre la película, menciona que, claro, llenó Santiago, pero nunca se había visto una producción así en Chile, bueno, tenía mucho respaldo, pero dice, lo voy a citar, yo fui reaccionario a su realización. Dice, no compartía el método de Gabras ni su cine que comercializaba la causa latinoamericana. Él combinaba el cine de acción con lo político, una mezcla que por aquellos años nos parecía inadmisible. Creo que el tiempo ha diluido esta crítica. Estado de sitio es un largometraje que ha aguantado el paso de los años, un film un tanto lento, pero que continúa siendo atractivo e interesante de ver. Y a lo que quiero llegar, tomándome de eso, es hablar un poco de la censura de la película, o que lo tuvo en otros países, lo tuvo en Estados Unidos, y bueno, acá no se pudo estrenar por el golpe, pero claro, me pareció interesante ver como a este cineasta que para otros ojos son un cineasta de izquierda, de todas formas, igual tenía críticas de la derecha y de la izquierda. O sea, eso a mí, y sobre todo porque él pertenece a una generación de franceses que vienen de mayo del 68, entonces ellos también, entiendo que también había una crítica de parte de ellos y nada, Sí. como ¿qué información tienes tú un poco de la censura de esta peli por por su mismo gremio, quiero decir, más que por cosas políticas que igual pasó por los dos lados? Sí, o sea, bueno, acá en Chile obviamente hubo tensiones porque habían definiciones distintas y muy radicales de lo que era hacer cine en ese momento, Sí, cine pues, político, no político, etcétera, ¿no? Ocupar actores conocidos o no conocidos, había todo un cuestionamiento sobre ese tema que me parece válido, ¿no? O sea, todo depende un poco de qué tipo de obra quiere hacer uno y a qué público queréis llegar. Esto quería ser una película masiva, ¿no? Claro. Que ampliara. No era una película para nosotros, claramente, era una película para afuera. Resultó siendo una película para nosotros. Pero claro, lo que pasa es que piensa que en Latinoamérica nosotros somos los últimos en la caída de golpes. O sea, entonces ya Latinoamérica queda fuera completamente de cualquier posibilidad de distribución de la película, ¿no? Pero Costa Gabra a su vez estaba teniendo problemas y venía teniendo problemas con el área soviética, donde también la película se empezó a censurar. O sea, toda la guerra de Rumanía, Hungría, etcétera, tampoco dejaron que la película se distribuyera, ¿no? En otros países la consideran que era una película la película como amarilla, ¿no? Era así como que no decía las cosas claramente. Yo realmente, cada vez que la veo, la encuentro una película más interesante. Yo creo que, o sea, porque claro, hablar después de las cosas es más Claro, fácil, sí. obviamente, ¿no? De hecho, por eso Flores dice así como, bueno, pero en ese tiempo igual Claro, éramos pero súper... incluso sí. el protagonista, yo lo encuentro un personaje muy logrado, o sea, porque claro, es mucho más fácil poner al villano, ¿no? Esa especie de Satanás de Estados Unidos, de la derecha, así que casi con colmillos, ¿no? Como el Nosferatu, ¿no? Así que, es fácil, y es fácil que la gente lo odie, y es fácil que se deteste, y es fácil para los terroristas matarlo, o sea, todo es fácil. En cambio, de partida es el mejor actor de todo. Entonces, claro, o sea, ya se lleva el peso encima y es el más conocido de la época, y a la gente le cae bien, y es cantante. O sea, era imposible no tener algún tipo de empatía por él, la decisión. Y de hecho, que él tomara ese papel es súper complejo. O sea, para los cineastas, sobre todo en cierta época, asumir ciertos papeles a veces eran riesgos que podían acarrear que no te contrataran o que o sea, porque a veces uno olvida, y acuérdense lo que pasaba en Chile, lo hablábamos el otro día con unos estudiantes mucho más jóvenes que yo le hablaba de los 80, como el pasado absoluto. Esas teleseries las primeras teleseries importantes en Chile, donde los villanos en las teleseries chilenas, la gente los pifiaba en la calle, ¿no? Era así como el villano de la teleserie pasaba a ser en la vida real el malvado. O sea, yo recuerdo perfecto un partido de fútbol donde fueron los invitados de una teleserie, era un clásico, ¿no? Colo-Colo y la Chile, y se presentaron y a los villanos los pifiaba el estadio completo. Entonces, la decisión del actor de tomar un papel de ambigüedad moral no era fácil. Y lo hace muy bien. O sea, de hecho, lo hace tan bien que uno, hacia el final de la película, también tiene un cuestionamiento moral que sigue alguno de los supuestos tupamaros, ¿no?
que empiezan a decir, bueno, ¿lo matamos o no lo matamos? ¿Te fijas? O sea, el tipo es todo malo, es la maldad absoluta, ¿sí? O es ambiguamente malvado, como la mayoría de nosotros, digamos. ¿Te fijas? Tiene dobleces, ¿no? Tiene dobleces. Y eso lo hace muy interesante como una decisión. Eso también provocó como problemas Claro, en esa, distribución. en la narrativa, porque de esto uno, en una entrevista que estaba preso, uno de los líderes Tupamaros, dice que el asesinato de la gente de la CIA fue casi un malentendido, o sea, una falta de comunicación entre el grupo por la dificultad que tenían de comunicarse. Sí. Entonces, claro, este gesto como de ponerse de acuerdo y decir, no, si la mayoría votamos que sí, claro, obviamente es parte de la ficción de la película, claro, y no tiene por qué atender tanto a la realidad. Además, muy bonita la escena, en claro, la micro. Sí. Es una escena que es muy difícil que alguien la filme ahora por el tiempo que demora la decisión, porque se repite como unas 6, 7 veces el mismo texto. Claro. O sea, ahora te lo reducirían a 2, porque demasiado la gente se aburre. De hecho, y por honor al tiempo y a su paciencia y concentración, quería, bueno, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta sobre la película. Yo quería hacer una cosita chica, perdone, que yo me entusiasmo con esto. Es que es interesante como el hacer, a mí me encanta el hacer las ligazones, lo que conexión entre una cosa y otra. Entonces yo les decía esta película, por ejemplo, de Héctor Ríos sobre la tortura. Después viene esta de Costa Gabra. El 73, como en noviembre del 73, Chris Marker, de nuevo, que ya se está en Francia, filma una suerte de falso documental que está en YouTube también, que se llama La Embajada, que es una suerte de documental falso, porque él instala la idea de que estamos en la Embajada de Francia, en Chile, para el día del golpe. Y lo filma con una cámara de Super 8. Y tiene una voz en off que muy de Chris Marker y muy experimental para la época, que dice algo así como: no tengo sonido en estos momentos, no puedo filmar a los personajes que están acá, no puedo entrevistarlos, ¿no? Los puedo filmar solamente con la cámara, los puedo grabar. Lo cual es paradójico porque está hablando, ¿no? Y lo escucho, pero bueno, son esas cosas que tiene el cine. Y él te empieza a decir, bueno, este tipo que está acá es un chileno que era, no sé, cantante, la mujer que está al fondo era una escritora, esto. Y están todos esperando escapar al aeropuerto para huir del golpe que acaba de acontecer. Y es muy notable porque uno se la cree completa, ¿no? Pero la película está siendo filmada en Francia. Y no es para engañarnos, sino hay un juego ahí, pero el tipo, la única forma que encuentra para hacer una película sobre Chile en ese momento es justamente hacer un documental falso, con algunos, creo que algunos sí son chilenos, los que están ahí, y otros son franceses, digamos. Pero como está doblado, o sea, hay una voz en off, al final dice que todos son chilenos, y de hecho por ahí cantan una canción de Violeta Parra, y qué sé yo. Es bien interesante cómo uno puede empezar a conectar esas obras, ¿no? Que están ahí flotando y que están dispersas en el fondo, pero uno las puede conectar. Claro. Sí. Les abro la palabra si alguien quiere hacer un comentario. Está bien si no, pero No si quieren hacer un comentario, alguna pregunta más sobre la película. Voy a hablar de nuevo. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención, yo incluso le comenté aquí, el dron, la película, en la toma de altura lo hizo con un helicóptero, claro. Y el ruido del helicóptero le dio como fuerza a la imagen, entonces eso me gustó, esa parte, me encontré como interesante. Eso de haber sido acá en Chile de una complejidad enorme, porque no teníamos, o sea, y por eso suena el helicóptero Podían haber eliminado el ruido, pero le dio como era una persecución, y le dio como la fuerza y como que uno se siente así con el helicóptero. No, y tiene escenas muy buenas. La escena cuando hay un francotirador que dispara es muy buena. Tiene mucho de esa acción con el zoom, el movimiento, etcétera. Tiene esa cosa de la cámara, de la película filmada con cámara en mano, que recién se usaba en documental, pero en el cine casi no se usaba todavía. Era como Por lo pesado. Claro, porque a la gente no le gustaba, porque a la gente todavía como que para ellos el cine era el movimiento elegante, el dolly, la grúa. Es una comparación media extraña, pero casi en la misma fecha que se filmó esto cámara en mano, en Estados Unidos se filmó una de las primeras películas de protagonista con Clint Eastwood, ¿no? Harry el Sucio, la primera Harry el Sucio. Y está filmada de esa manera. O sea, Harry el Sucio, el personaje de Clint Eastwood, corre como 6 calles y la cámara va atrás
moviéndose, ¿no? En esa época no habían estabilizadores ni nada, la cámara se movía, ¿no? O sea, el pobre gallo que corría con esa cámara era un campeón de atletismo. De hecho, los cámaras de la época, eso también es por conversaciones con los autores de la época, la cintura de los cámaras de la época eran como una tuerca, ¿no? Eran unas cosas así, musculosas. Cosa que se mantuvo, debo decir, con el tiempo y se convirtió en un problema de machismo en la industria del cine, para las escuelas de cine, ¿no? Porque en las escuelas de cine seguían dejando fuera a las mujeres en el área de las cámaras y todo, siendo que las cámaras eran así, pero seguían con el tema, no, pues el peso y la cosa, y te mandaban al gimnasio, ¿no? Y claro, en esa época, claro, es entendible, pero ahora ya no tiene ningún sentido. Pero bueno. Sí, una pregunta que tiene que ver con... Estamos en la casa de Estadio 99 de Nemesio. Es con respecto al rol de Nemesio. El rol de Nemesio en esta película y en el cine en particular. O sea, hay aspectos de producción en los cuales él estuvo metido, o sea, aparte, digamos, de aparecer, porque aparece muy poco dentro de la película, ¿cierto? ¿Cuál fue el rol, digamos, cuál fue el vínculo que él tuvo con el mundo del cine? Ahí puedo responder un poco de eso, los conocimientos que tengo hasta ahora de esto, y es que básicamente era algo que le gustaba mucho hacer, o era una especie de hobby, y esto es por lo mismo interesante con respecto a todas las películas y a la producción como más o menos concentrada que tiene de su participación, pero lamentablemente no tenemos mucho detalle de cómo, por ejemplo, acá Costa Gabras lo invita a trabajar en la película, pero como anécdota, Alicia Vega en un texto que escribe sobre las películas en que participó Nemesio, cuenta que llaman a la casa, Costa Gabras llama a la casa y contesta a su hijo Pablo y ve que están hablando en francés, que entiendo que entendía francés también, y le dice que lo estaban buscando porque querían que participara en la película. Entonces, y bueno, pero yo creo que ya todos entendiendo bien como toda esta conexión que estaba, no sé, Elvio Soto, Silvio Cayosi, Luis Poirot en la película, toda esta producción era gente que ya lo conocía, era amigo de él en ese momento era director del Museo Nacional de Bellas Artes, entonces era una figura reconocida, ya había hecho el Ojo con el Arte, entonces era alguien muy atractivo como figura, como su presencia, pero también le empezó a gustar y decidió decirle a todos los amigos y no amigos que quería participar, y por eso terminó hasta, creo que el 88 es la última producción en que participa como actor, pero es eso, es solo actor y bueno, era muy amigo de muchos actores también y le fascinaba, y cuenta también que Gabras ya había hecho la expropiación acá en este momento cuando trabaja con Gabras, y dice que eran muy distintos para trabajar y eso le llamaba mucho la atención. O sea, decía que Ruiz le dijo así como, ya chiquillos, como, bueno, esto más o menos es la escena y esto más o menos son sus personajes, esto van a decir y eso, pues lo que les salga, como en el momento. Y Gabra 10 veces había que grabar si no le gustaba cómo estaba, de qué distancia estaba la cámara, cómo me había puesto yo. Entonces, que el guión ahí era muy exigente, o sea, era otra forma. Esto es una película con megáfono, ¿no? Es una película al estilo... O sea, de alguna manera, obviamente el cine de Ruiz era mucho más moderno que el cine de Costa Cabra. O sea, a pesar de que eran, digamos... Pero en términos de cine, el cine de Ruiz era lo moderno, el cine de Cabra era más bien una especie de paso entre lo clásico y lo nuevo. Pero el cine de Ruiz iba por otro camino, era mucho... O sea, y lo demostró con creces después. Pero interesante producir la pregunta, porque claro, uno de los temas que cuando llegó el equipo acá, uno de los temas que empezó a circular, porque Chile todavía, o sea, más, entre comillas, Chile era muy chico, entonces que llegara este tipo, con Lupe llegó mucha gente además, ¿no? Que se paseaban, ¿no? Y andaban dando vueltas, qué sé yo, entonces nadie sabía mucho si creerle o no, porque venía cada tipo. Y uno de los temas que se empezó a preguntar era lo que tú decías, o sea, se empezó a buscar quiénes hablaban o entendían algo francés, por ejemplo, ¿no? Empezó a ser como un tema. Entonces, algunos actores entendían algo francés, me contaban por ahí otros que mentían nomás, ¿no? Y decían que sí, y cuando llegaban las filmaciones de una locura porque no entendían nada. De hecho, la escena de los autos, esos son temas, te fijas, o sea, necesitaron autos.
Gracias, Fiat. Claro, y empezaron porque, claro, el modelo de Costa Cabra en Francia era como el modelo norteamericano, a cierta escala. Necesitamos autos, bueno, la empresa te pone 20 autos, ¿te ves? Y si vamos a chocar un auto, la empresa te pone 10 autos iguales porque hay que chocarlos, ¿no? Y no puedo usar el mismo, qué sé yo. Pero Chile, o sea, ni siquiera ahora podemos hacer eso. Entonces, empezaron a buscar un tipo que tenía muchos autos, ¿no? O sea, empezaron con esos temas. Y si se fijan, de vez hay unos autos que son como el 40, o sea, hay uno, de repente dice, claro, parece, ¿qué hace ese auto? Y contaban que era un tipo que tenía auto, era un coleccionista, y el tipo estaba tan entusiasmado que dijeron, bueno, póngalo. Pero también tiene que ver un poco con el imaginario que se tenía también afuera de Chile. O sea, me acuerdo porque en la misma época, a mí me encantan los archivos, entonces, en la misma época hay mucho francés filmando en Chile, mucho periodista. De hecho, a propósito de imágenes proféticas, hay una imagen increíble que nosotros lo usamos en otro documental, donde la televisión francesa entrevista a un militar acá en Chile, importante, ¿no? De la época, el mismo año 70 iba. Y le pega una larga conversa, y están caminando, y le conversa, mientras los militares tratan haciendo ejercicio, qué sé yo. Y de repente, a pito nada, ¿no? Así como haciéndose un poco el idiota, le dice, pero ustedes son leales al gobierno, ¿no? Sí, por supuesto, le dice, porque hemos escuchado, que es en francés, así como, hemos escuchado que hay un poco de sedición por acá. No. Pero hemos escuchado, dice, afuera se habla de que la CIA los tiene involucrados. No, nosotros con la CIA, nada. Pero ustedes van a ser fieles hasta el final. Por supuesto, en Chile no van a haber golpes. Y el tipo después está involucrado en todo, pero bueno. Y eso está filmado, ¿no? Pero además, lo que me acordaba cuando muestran Valparaíso, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Todas estas palmeritas, ¿no? Y entonces, es que de alguna manera ese imaginario se tenía de Chile. O sea, yo me acuerdo, hay una película de los 40 con John Wayne, ¿no? Que desembarca en Chile, ¿no? De marinero, ¿no? Viene con un saco, desembarca. Y hay puras palmeras. Y en primeros planos hay puras personas negras. Y abajo dice Chile, ¿no? Muy raro, ¿no? Hay una obsesión con Chile, las palmeras y el tema, ¿no? Pero es interesante porque en el fondo es cómo te veían, ¿no? O sea, yo creo que Gabriel lo dice en un momento, que le costó o sea, por más progresista que fuera, tampoco es que llegara y tuviera una mirada así que era Chile, ¿no? O sea, todavía como que no entendía si Chile estábamos muy atrás o muy adelante, los autos, por eso mismo el tema de los autos, o cómo se vestían, o cómo se movían, etcétera, ¿no? O cómo se vestían los militares, o cómo eran los palacios, ¿te fijas? Hay una fijación con mostrar como casonas. Hay como un Chile de aristócrata, ¿no? Hay como un tema con eso, porque claro, es interesante, digamos, la representación externa es interesante para verse, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, Patricia, por favor. Perdona, Patricia es la viuda de Noemí Santunes. Yo estaba embarazada en esa época de la Guillermina. Y Nemesio me contaba que como él era mucho mayor que yo, la maquilladora de Yves Montand estaba siempre al lado de Yves Montand y siempre le arreglaba, le sacaba la transpiración, todo. Y ella le tocó maquillar a Nemesio, pero tenía que estirarle la cara. Entonces como que le puso como unas vendas atrás para amarrarlas y para que se viera más joven. Entonces Costa Gabras le dijo, ¿por qué no vuelves a tu casa, sí, y la sorprendes a tu mujer 20 años más joven? Y él dijo, no, porque puede perder la guagua. Eso, entonces, por ahí yo pienso que la Guillermina estaba por nacer, entonces tiene que haberse filmado esto como en mayo, junio, porque ella nació el 31 de julio. Tiene que haber sido... Primer semestre al menos de 72. Y claro, nosotros no vimos la película, sino que después la vimos en Barcelona. Sí.
Sí, de hecho, eso es muy interesante cómo llega después la película. Costa Gabras dice que él se la quería mostrar a Allende. Por las razones que conocemos no se la pudo mostrar, pero después se reunió con la Tencha y la familia para mostrársela. Y acá en los archivos, por tiempo no se los voy a mostrar, pero todo esto va a tener un producto de investigación que van a poder ver después, con los archivos también. Y es una amiga en Francia que le manda muchos años después las revistas de los 70 de las películas, revistas de cine, donde aparece solo sobre estado de sitio y todo, puro fotograma, detalles de la producción, como descripciones de cada personaje, como cosas que ya no se hacen ahora. Y claro, todo eso fue llegando después, Nemesio lo vio después cuando estaban en el exilio en España, entonces eso bueno, pasó con muchas películas, lo vamos a ver después con Queridos Compañeros, en que se filma el 73, por el golpe no se termina y la termina de la barra en el 77 en Venezuela. Sí. Cambiando la película. Sí, entonces, eso también es un fenómeno bien interesante, las películas sobre el UP pero filmadas fuera de Chile. Ahí hay delirio, ahí hay una cosa, o sea, está la sobre Víctor Jara, hay una película sobre Víctor Jara que se llama El Cantor. Ese otro documental que nosotros hicimos, que es un gringo, que era Dean Reed, que vino a Chile en esa época, claro, y filmó esto como en Hungría, ¿no? Está filmada, es como Chile filmada en Rumanía o una cosa así, ¿no? Y es delirante, o sea, pero es hermosamente delirante, o sea, está hecha con todo el amor, pero claro, está filmada en un país absolutamente distinto, o sea, de nuevo, para la gente que la ve en Europa, funciona, pero uno la ve acá y es rarísimo. Pero también está lleno de cameos de chilenos que estaban allá y que hacen de ellos mismos. Entonces, y hay una escena en el Estadio Nacional, por ejemplo, que la recrean, ¿no? Bueno, ¿y cómo se llama la otra? La que aparece con el golpe. ¿Cómo se llama? Llueve Santiago, que tiene ese final con música de Piazzolla, ¿no? Que es como La Moneda, ¿no? Que es como una película de Sam Peckinpah, del director que filmaba Las Matanzas en cámara lenta, ¿no? Entonces está filmada así La Moneda, pero con un tango Piazzolla de fondo. Entonces son pero interesante porque se cruzan las imágenes, se revisan. Está bueno. Bueno, solo por insistentemente lo digo, perdón, lo piensan ustedes porque yo puedo tomar la micro a las 12 de la noche, pero por si ustedes quieren alcanzar el metro y a los que puedan y quieran quedarse un rato conversando fuera de las grabaciones, hay más vino, pueden pasar y bueno, los dejamos invitados a que vengan a las próximas, es una mensual. La próxima va a ser la expropiación de Raúl Ruiz. Dura 1 hora. Sí, dura 1 hora. Y vamos a conversar también con Alejandra Pinto, que viene de invitada para conversar acá. La siguiente va a ser en enero, queridos compañeros, y con esa vamos a cerrar un periodo. Bueno, después seguimos con los trasplantados, que sigue la temática acá, en ese caso, como de familia conservadora que se va porque llega la UP. Porque sale Allende, se va y se autoexilia en Francia, y en Francia se enteran del golpe. Y ahí Nemesio, tiene el papel protagónico como el patriarca de la familia. Bueno, hay conflictos con respecto al golpe y todo. Así que eso, los dejo invitados. Por favor, si es que cuando se vayan a ir o ahora, si se anotan para después seguir invitándolos. Nosotros igual lo publicamos en nuestras redes sociales, pero también para mandarles correos. Por si quieren venir a las próximas, debería ser el día, no estoy segura, pero si el miércoles 21 o el jueves 22 de diciembre, lo estamos evaluando porque la Navidad y la gente se emociona y quizás le cuesta venir, pero entonces el miércoles 21 puede ser un día propicio, puede ser mejor. Así que eso, pueden pasar, pueden estar afuera un ratito, hay más vinitos, muchas gracias. Ay, qué bueno el archivo. Voy a venir a... Sí, de hecho me lo quise contar porque me da pena decirlo ahora porque no